Me gustaría comenzar el día de hoy recordando esta frase de San Antoine, de Saint-Exupéry, que comenta que todas las personas mayores fueron al principio niños, aunque pocas de ellas lo recuerdan. Y me parece que esto es muy importante porque si fuimos niños, pues también fuimos adolescentes, ¿verdad? Y entonces me gustaría que tomáramos un minutito para recordar lo que fue nuestra adolescencia, cómo la vivimos, qué emociones nos acompañaron en ese transitar, porque creo que de eso nos va a servir como base para entender qué es lo que hoy los jóvenes están viviendo de manera distinta y cómo podemos promover su neurodesarrollo. Tengo que declararles mis intereses, mi conflicto de intereses. Soy directora general de TAELI, que es una organización sin fines de lucro que lo que busca es difundir educación eh, científica, con bases científicas respecto a la salud de los adolescentes, y soy mamá de 3 adolescentes. Entonces tengo mucho interés en que la comunidad mexicana tenga adolescentes más sanos. Para la sesión del día de hoy, me gustaría revisar con ustedes estos 3 acuerdos. El primero sería que este es un espacio seguro de aprendizaje en el que todas las preguntas son bienvenidas. Por favor, siéntanse en libertad de escribirlas en el chat. Sepan que lo que aquí comentamos aquí se queda y resguardamos la privacidad de los demás. En algunas ocasiones me ha pasado que me comparten preguntas de pacientes o de casos en particular. Entonces, si ese fuera el caso, bueno, pues lo mantendremos aquí confidencial. Y por último, pues me parece muy trascendente recordar que lo que aquí aprendemos lo llevamos con nosotros y lo compartimos con la gente con la que nos relacionamos en el día a día, porque es bien importante que como sociedad vayamos creciendo el conocimiento que tenemos respecto al neurodesarrollo de los jóvenes. En la plática del día de hoy vamos a abordar estos 3 subtemas principales. Primero vamos a hablar un poco de la adolescencia como un proceso de transformación del individuo. Luego hablaremos de lo que es neurodesarrollo y de las habilidades para la vida en esta etapa particular del desarrollo. Y luego vamos a darle una revisada a las tareas pendientes y cómo desarrollar a nuestros adolescentes para que puedan ser adultos autónomos. Muy bien, pues comencemos con la adolescencia como un proceso de transformación. Me parece bien importante mencionarles que en nuestra formación como médicos, generalmente nos hablan de la definición de salud de la OMS como el estado de bienestar biopsicosocial de la persona. Sin embargo, creo que en nuestra formación nos dieron un montón de bio, bien poquito de psico y más o menos de social. Y esto me parece importante porque cuando hablamos de adolescentes, creo que finalmente fue en la formación que hice en el posgrado en donde verdaderamente pude apreciar las implicaciones que la mente y la identidad social que tienen los pacientes repercuten en el estado biológico y en el equilibrio de salud-enfermedad que tienen los jóvenes. ¿Por qué es importante entender este modelo biopsicosocial dentro de las diferentes etapas de la vida? Bueno, pues porque como ustedes saben, y no es mi intención invertir demasiado tiempo, pero sí creo que vale la pena dedicarle un momento a identificar que si más o menos la esperanza de vida en nuestro país se anda alrededor de los 75 años, pues resulta ser que la infancia y la adolescencia ocupan la primera tercera parte de la vida y es esta etapa en la que el individuo va a adquirir todas las habilidades que necesita para poderse desempeñar como un adulto autónomo y más adelante como un adulto mayor. De ahí la importancia del neurodesarrollo en estas etapas, ¿no? Infantes, ustedes saben perfectamente bien que los primeros 2 años de vida hay cambios muy, muy importantes en el cerebro del niño. Después viene la parte de preescolar y escolar, en donde quizá hay un periodo de latencia. Los procesos cognitivos son muy importantes en esa etapa, el conocimiento abstracto. Y luego en el adolescente vamos a ver ahora qué otros cambios se esperan. Pero en esta primera etapa de la vida, entonces el individuo debería de quedar listo para poder tener una vida de adulto autónomo. Y bueno, ¿para qué cada etapa de la vida? Bueno, pues las primeras son de preparación, después para una vida en máxima plenitud y finalmente creo que es bien importante que reconozcamos el rol que los adultos mayores deben tener en nuestra comunidad, porque sin duda es una riqueza de experiencia
enorme y que yo soy una fiel creyente de que los adultos mayores deberían de convivir más con los infantes, los niños y los adolescentes para poder transmitir esa experiencia de vida que tienen. Bueno, sabemos que la esperanza de vida en nuestro país está, ya les decía yo, en los 75.5 años, el año pasado fue así. Y bueno, desafortunadamente 2 años atrás, con la pandemia, la expectativa de vida había bajado de manera muy importante hasta los 70 años, 5 años, más o menos fue lo que la estadística se vio afectada para la expectativa de vida. Y quiero mencionar esto porque parece como que ya pasó la pandemia y ya se nos olvidó lo que vivimos. Parece como que ya no nos acordamos tanto y ahora estamos viviendo solamente las secuelas de este periodo tan crítico que vivió la humanidad. Y me parece importante reconocer que si la expectativa de vida se vio afectada en 5 años o en 4 años más o menos, pues es porque hubo una cantidad de muertes espantosa. Y si bien eso se vivió como la consecuencia inmediata de la pandemia, hoy sabemos que ha habido una sombra de esa pandemia que ha generado otra pandemia que tiene que ver con la salud mental de los jóvenes. Hoy vamos a hablar de eso. Si hablamos del proceso de la vida, entonces más o menos así como entre de los 0 a los 75 años, pues sabemos que el individuo nace y se muere. Y me parece súper importante hablar de este nace y se muere porque a los pacientes en el consultorio muchas veces les pregunto cuántos años quieres vivir y les pongo enfrente un número en el que van a dejar de existir y de ahí hacemos cuentas para atrás y podemos hacerles ver que ellos tienen que empezar a ser los actores principales de su vida y del cuidado de su salud para alcanzar la edad que ellos quieren tener al final de su vida de una manera digna y sana. Sabemos que los primeros 25 años el individuo está en proceso de crecimiento y que luego ya después de los 25, que es cuando hay evidencia que el cerebro deja de tener como este desarrollo de mielinización de la corteza prefrontal de la que ahorita vamos a hablar, y ya a partir de los 25 empieza a vivir y desarrollarse como un adulto. Y pasa que ahí en medio, entre que está todavía terminando de crecer y empezando a vivir y a desarrollarse, empieza a tener una capacidad de reproducción biológica que es muy importante y que mete muchas veces a los adolescentes en problemas, porque parece que hay una falta de sintonía entre el biopsicosocial de los adolescentes, porque sus cuerpos están listos para la reproducción desde los 11, 12 años, una chica adolescente puede ser mamá. Sin embargo, ni psicológicamente ni socialmente está todavía capacitada para ser mamá y esta disonancia entre las 3 esferas de la vida genera muchos problemas entre los jóvenes. Justamente es este momento de crisis de la adolescencia en donde vamos a empezar a ver comportamientos muy particulares. En esta gráfica a mí me gusta ejemplificarles la transición que ocurre a lo largo de la adolescencia, en donde sabemos que según la Organización Mundial de la Salud, se define como los años que ocurren entre los 10 y los 19 años. Bien sabemos que hay evidencia de que el cerebro sigue madurando aún después de los 25 y sabemos que hay adultos que no lograron todavía esa maduración por ahí después de los 40. Y entonces, en esta etapa de transición que está inicialmente dada por los procesos de pubertad, en donde los cambios físicos son muy evidentes porque las hormonas sexuales empiezan a cambiar el cuerpo de los adolescentes, pues vemos que el resto de la adolescencia, las 2/3 partes del final, pues no son tan evidentes los cambios físicos, sino más bien van a empezar a ocurrir cambios a nivel cerebral, que son de los que vamos a hablar el día de hoy y que requieren de cierta adaptación en la manera como los vamos a ir observando, porque muchas veces necesitamos más bien que los jóvenes nos vayan platicando qué están pensando y observar su comportamiento para ver qué están haciendo y de esa manera poder identificar que hayan alcanzado los objetivos de neurodesarrollo de cada una de las edades o de las partes de la adolescencia. Súper importante comentar que estos 2 triángulos, en el que el primero y más clarito se ve como muy amplio al principio y se va haciendo cada vez menor, corresponde al grado de responsabilidad y de ejercicio de la libertad que tienen los padres sobre la toma de decisiones en la vida del adolescente, y el que es más oscuro va increciendo y este tiene que ver con la responsabilidad y la libertad que los adolescentes van desarrollando a lo largo de su vida.
¿Por qué es esto muy importante? Pues porque los padres tienen que ir dando pasos para atrás para que los jóvenes vayan dando pasos hacia adelante. Y ustedes que son expertos en neurodesarrollo lo saben mejor que yo. Si no se genera el entorno en el que los niños y los adolescentes puedan desarrollarse, pues entonces sencillamente no lo van a hacer. Si yo soy una mamá que todo el tiempo cargo a mi bebé, pues entonces probablemente ese bebé se tarde un poquito más en gatear o en caminar porque no le estoy generando el entorno para desarrollarse. Pues exactamente lo mismo pasa con los adolescentes y vemos que cuando los papás son estos que ahora llaman papás helicóptero, que están queriendo resolverle todo a los adolescentes, pues son justamente ellos quienes ponen el pie al neurodesarrollo y por eso es muy importante que como pediatras sepamos de estos temas para poder orientar a nuestros pacientes en la edad que va entre los 10 y los 19 años. Yo quisiera prometerles siempre que la transición es como la primera línea que se veía, pero la realidad es que la adolescencia se parece más a esta línea morada en donde hay subidas y bajadas. Y por qué no, se vale reconocer que cada vez que hay una bajada, a los papás les cuesta trabajo manejar sus emociones respecto a los errores que cometen los adolescentes. Y es súper importante que nosotros como profesionales de la salud documentemos y confirmemos el hecho de que estos errores son parte del proceso de maduración y de aprendizaje. Imagínense que a un bebé de 1 año le dijeran al papá que no se va a caer cuando empieza a caminar y que de corridito se va a parar y va a caminar y lo va a hacer perfecto y nunca se va a raspar. Pues por supuesto que no, ¿no? O sea, sabemos que se van a caer, sabemos que van a tambalear, sabemos que hay que estar pendientes con los riesgos en la casa y en los lugares en donde se mueve este chiquito, pero de ninguna manera le vamos a decir al papá, no, no, para que no se caiga, entonces amárrelo o póngalo en un corralito chiquito o súbalo a la carriola y no lo baje, ¿no? Nos toca a los profesionales de la salud educar a los papás para que generen el entorno seguro en donde el bebé puede empezar a caminar, cometa algunos errores que no le sean fatales, pues exactamente lo mismo es lo que nos toca hacer en términos del neurodesarrollo de los jóvenes. Sabemos que en este proceso, pues el adolescente va a perder a sus padres infantiles para ganar su identidad. Y parte de lo que vemos hoy con los chicos adolescentes es que les está costando trabajo crecer, no quieren crecer porque es bien cómodo tener padres infantiles que te hagan absolutamente todo. Entonces, a veces están dispuestos a no ganar su identidad y más bien quedarse a la sombra de lo que los papás quieren hacer y nos toca empujarlos un poquito más porque parece como que los adultos hemos hecho un mal trabajo al mostrarles a los jóvenes lo que es la vida del adulto. Yo no sé ustedes, pero yo recuerdo que cuando yo era adolescente pensaba, ya quiero crecer, ya quiero ser independiente, ya quiero manejar, ya quiero, parecía que llevaba prisa. Los jóvenes de hoy, en muchas ocasiones, no quieren crecer, no quieren aprender a manejar, no quieren salir de su casa, porque parece como que el mundo fuera un lugar hostil al que no se quieren enfrentar y prefieren la comodidad de seguir siendo hijos de sus papás. Creo que ahí tenemos que hacer una primera reflexión sobre qué les estamos mostrando a nuestros adolescentes y de qué manera los podemos motivar a salir adelante, a enfrentarse a la vida. Sabemos que las tareas de la adolescencia involucran diferentes áreas de desarrollo. En la adolescencia se va a construir la identidad, que es este sentido coherente de quién soy. Los adolescentes van a autoafirmarse, a autoconocerse, y por lo tanto es súper importante que van a tener fases de rebeldía que son totalmente normales. Yo les pongo de ejemplo en el consultorio el hecho de que, pues como papás, les vamos armando una mochila de valores a nuestros hijos y pensamos que hay que poner el valor A y el valor B y el valor C y les damos todos esos herramientas en su mochilita, pero cuando ellos llegan a la adolescencia empiezan a revisar esos valores y de pronto hay algunos que no les parecen, hay otros que sí les parecen, luego los vuelven a tomar, los llevan, porque acuérdense que la adolescencia son 10 años, o sea, no es poco tiempo, entonces es un periodo largo en donde los papás vamos a tener que manejar la incertidumbre de que nuestros chicos están descubriendo y van a estar trabajando en el descubrimiento de su identidad. Pasa también que ellos van a desarrollar pues su intimidad y la capacidad de establecer relaciones maduras tanto emocionales como sexuales con un par y entonces este aspecto también es algo que se tiene que trabajar de manera gradual
y que es importantísimo que hagamos hincapié con las familias, que es una transición gradual, no es de que, pues ya no me deja entrar a su cuarto o ya no me deja saber qué es lo que está haciendo en el celular porque ya es de él y hay que respetar su intimidad. Bueno, pues la intimidad es algo que se va construyendo también de manera gradual y esa libertad se les va dando a los jóvenes en la medida que van dando evidencia contundente de responsabilidad, ¿no? Los jóvenes también en la adolescencia van a trabajar su concepto de integridad, que es el sentido claro de lo que está bien y lo que está mal, los valores, las actitudes y los comportamientos que son socialmente responsables. Van a desarrollar independencia psicológica y esto tiene que ver con la conciencia de sí mismo, van a poder tomar decisiones, ser autónomos, asumir las consecuencias de esas decisiones. Y finalmente la independencia física, que es la capacidad de alejarse de la familia físicamente, pero también de ganar su propio sustento. O sea, no se trata de decir ya me voy a vivir con mis roommates y mis papás me siguen manteniendo, sino de que además aprendan a trabajar y ganarse la vida para poder ser independientes verdaderamente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estas tareas de la adolescencia, al final de la adolescencia, lo que tendrían sería un adulto eh, terminado, ¿no? Autónomo que está listo para tener una vida de manera independiente. ¿Qué sabemos? Pues que hay que considerar las etapas de la adolescencia de manera bastante particular, la adolescencia temprana que va de los 10 a los 13 años, la intermedia de los 14 a los 17 y la tardía de los 18 a los 21. Y se me hace súper importante que tengamos claro estas tres etapas porque va a haber comportamientos que no porque sean adolescentes van a ser normales si se presentan en alguno de estos subclases de la adolescencia. Por ponerles un ejemplo, sabemos que a los 13, entre los 10 y los 13 años, que sería primaria alta y los primeros años de secundaria, los adolescentes empiezan a cambiar en su cuerpo y entonces vemos que tienen como cierto rechazo a su corporalidad, están un poquito más avergonzados, en su vida social están empezando a salir con sus pares, con los amigos, empiezan a tener un poquito más de vida social, empiezan a rechazar la convivencia con los papás. Luego sabemos que en la adolescencia intermedia pues empiezan a sentirse cada vez un poco más cómodos con su cuerpo, empieza la etapa de la coquetería, del gustarle al compañero o a la compañera. Socialmente, el círculo de amigos que en la adolescencia temprana todavía era con pares habitualmente del mismo género, empieza a cambiar. Y bueno, finalmente en la adolescencia tardía, pues los vemos ya muy cómodos en su cuerpo, en el ideal de los casos, ¿verdad? Y ya con claridad respecto a las relaciones románticas que van a empezar a tener. ¿Por qué es importante reconocer que estas tres etapas son consecutivas y que van construyendo como en el neurodesarrollo, como un Lego? Pues porque hoy vemos con muchísima frecuencia chicos que están en adolescencia temprana, que ya están en franca interacción romántica con sus pares y que no tienen ni idea de cómo ser amigos. Y entonces se meten al siguiente nivel de complejidad y lo único que pasa es que terminan con corazones rotos y con trastornos del estado de ánimo, como depresión, porque no supieron manejar una situación para la que no estaban aptos. Entonces, es bien importante que vayamos viendo y que aunque no hay hitos del desarrollo tan claramente definidos como si están para los primeros años de la vida, pues que sepamos qué se espera para la adolescencia temprana, que en la intermedia y que en la tardía, para que podamos observar si estos comportamientos se están presentando de manera correcta según la etapa de adolescencia en la que están nuestros pacientes. Bueno, vamos a hablar de neurodesarrollo como las habilidades para la vida. Si están de acuerdo conmigo, no solamente hablamos de habilidades motrices, sino de habilidades psíquicas, cognitivas, emocionales. Y bueno, para los adolescentes utilizamos mucho este modelo de habilidades para la vida que describió la UNICEF y que básicamente trabaja cuatro áreas que son muy importantes. La área del empoderamiento personal, que tiene que ver con la comunicación, la resiliencia y el manejo de sí mismo. Eso tiene que ver con regulación emocional y la UNICEF lo describe como el aprender a ser. Después del aprender a ser yo, empiezo a trabajar con la ciudadanía activa y esto me lleva a aprender a vivir en comunidad, respetando la diversidad, siendo empático con los demás y participando activamente en mi comunidad.
Otro de los aspectos de las habilidades para la vida que desarrollan los adolescentes tienen que ver con sus propios procesos de aprendizaje. Esto es, aprender a entender el mundo en el que viven. Y aquí se desarrollan la creatividad, el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Para finalmente pensar que este individuo se va a convertir en alguien que va a ser productivo en la sociedad, que va a tener una empleabilidad, y esto es que aprende a hacer, y para esto pues tendrá que desarrollar habilidades de cooperación, de negociación y de toma de decisiones. Si se dan cuenta, todas estas habilidades nos resultan sumamente familiares y deseables en un adulto, y muchas veces eh, son abordadas de manera no secuencial o no articulada, y entonces de pronto, según qué experiencias de vida tuvo un adolescente, pues puede ser que tenga o no manejo de sí mismo, puede ser que sea empático o no, dependiendo del tipo de crianza, puede ser que sepa resolver problemas o no, o la escuela a la que fue haya desarrollado pensamiento crítico o no. Entonces, nuestra propuesta sería más o menos empezar a estandarizar lo que se esperaría del desarrollo de un adolescente para que sea lo que promovamos como la conducta deseable en nuestras consultas, tanto médicas como de psicología. Y bueno, si pensamos para qué queremos el neurodesarrollo y para qué queremos que nuestros jóvenes adquieran estas habilidades, pues a mí me gusta mucho esta visión que tiene el doctor Tal Ben Shahar respecto a la felicidad. Él es un maestro de cátedra de la Universidad de Harvard, en donde da esta cátedra de la felicidad, de las ciencias de la felicidad. Les recomiendo muchísimo este video de Aprendamos Juntos del 2030. Lo encuentran en YouTube, está de acceso gratuito, dura menos de una hora. Pero la verdad es que es una cosa muy linda porque el doctor explica perfectamente que el concepto de felicidad no es algo como mágico, sino que es algo que se construye. Y entonces nos pone de ejemplo que puede ser que ustedes pensaran que la felicidad es como una luz blanca que nos ilumina, y él más bien lo describe como un espectro de colores que hay que enseñar al individuo a desarrollar. Y en esta rueda de la vida describe este espectro de 4 colores en donde el individuo, para poder desarrollar su propia felicidad, tendría que aprender a cuidar su salud, a desarrollar una vida espiritual, a desarrollar una vida con amigos, a tener actividades divertidas, a tener buenas relaciones familiares, a crecer en su vida profesional, a tener desarrollo personal y a tener finanzas sanas. Cuando un individuo tiene la capacidad de lograr un equilibrio entre estos 8 factores, es mucho más probable que se encuentre cerca de la felicidad. Y me parece que esto es muy importante porque podemos perfectamente bien engranar la información que a continuación les voy a platicar respecto al desarrollo del cerebro y cómo se pueden ir alcanzando o desarrollando estos aspectos que van a contribuir al bienestar de la persona. Si hablamos de las habilidades para la vida en el modelo biopsicosocial de salud, pues lo que vamos a ver es que entonces necesitamos ciertas características muy particulares en cada una de estas, ¿no? ¿Y qué habilidades necesitaríamos desarrollar en cada uno de estos aspectos? Ustedes conocen muy bien esta descripción del neurodesarrollo del paciente de los 0 a los 12 años. Y bueno, sabemos que los primeros años el desarrollo visual, auditivo y de lenguaje son sumamente importantes, y vamos a centrarnos en esta parte que tiene que ver más con la edad de los adolescentes, que tiene que ver con después de los 10 años. Si ustedes se dan cuenta, pues básicamente lo que se va a desarrollar va a ser el desarrollo cognitivo, que va a ser tanto la cognición general como las funciones ejecutivas, y luego esta parte del desarrollo social que tiene que ver eh, el desarrollo de habilidades sociales con pares, la amistad y el desarrollo emocional. ¿Por qué es tan importante esto? Pues porque démonos cuenta que en la formación escolarizada que llevan los pacientes, pues esto más o menos corresponde a cuando van por ahí del 5º año de la primaria. Y entonces resulta ser que en 5º año de primaria ya esperamos que los chicos empiecen a desarrollar más relaciones sociales fuera del vínculo familiar. El individuo aprende a ser un ser social de manera inicial con su vínculo materno y paterno, que son las 2 figuras sociales que tiene desde el nacimiento.
Y luego, conforme va creciendo en la primera infancia, tiene el contacto con su familia extendida, pero no es sino hasta después de los 10 años que empieza a ser en verdad mucho más importante el desarrollo de habilidades sociales con pares. Ojo, esto también varía, porque en la vida que teníamos antes, a lo mejor hace 30 años, pues uno tenía una familia bastante amplia, los fines de semana convivía con los primos, vivía quizá en la misma población en la que estaban los tíos, los primos, los abuelos, y esto generaba un entorno social diverso, pero todo contenido en la familia, que necesariamente, en la mayoría de los casos, compartían ciertos valores y costumbres. Sin embargo, hoy en la posmodernidad es un hecho que los jóvenes y los niños están viviendo entornos sociales que son bastante diferentes de los que se vivían antes. A veces, por la movilidad de los trabajos de los papás, tienen que emigrar a una ciudad en donde ya no viven los abuelos, en donde no tienen primos, en donde necesitan empezar a establecer lazos que ahora las mamás llaman las tribus, ¿no? Estas mamás que llegaron migrantes a una ciudad nueva y que no conocen a nadie y que empiezan a tener interacciones sociales muy estrechas porque tienen convivencia en común, porque los niños van en el colegio y que entonces se convierten en los núcleos sociales de los chicos en los primeros años de primaria. Y la misma movilidad hace que estas redes sociales de los jóvenes sean bastante más inestables, porque los papás cambian de trabajo mucho más seguido de lo que lo hacían hace 30 años. Y entonces no es raro que alguien llegue a una ciudad, se instale 2 años y luego migre y luego otro y luego otro. Y esto tiene repercusiones en las habilidades sociales de los jóvenes muy importantes. Aunque haya conectividad, aunque haya tecnología, también esta movilidad está teniendo un impacto en cómo los jóvenes entienden sus interacciones sociales y cómo es que vamos a tener que apoyarlos para su desarrollo más adelante. Hablemos de los cambios del cerebro adolescente. Y para eso les voy a recomendar este libro que se llama The Teenage Brain, ya está traducido al español, es de la doctora Frances Jensen y Amy Ellis Nutt. Habla básicamente de dos procesos que pasan en el cerebro del adolescente. El primero es la poda neuronal y el segundo es el desarrollo, la mielinización de la corteza prefrontal. Cuando hablamos de poda neuronal, pues ya ustedes saben que todas estas sinapsis que se formaron a lo largo de los primeros años de vida y que dejaron de utilizarse, de pronto en la adolescencia, pues empezamos a entrar como en modo de reconstrucción. Estas sinapsis que ya no se utilizan se van a soltar y van a quedar como manitas listas para formar nuevas sinapsis, nuevos caminitos. Y entonces pues aquí es súper importante comprender que en los años de la adolescencia el cerebro va a tener esta hiperplasticidad cerebral para la creación de estos nuevos caminitos y por eso es tan importante la creación de hábitos en este grupo de edad. Porque si ustedes, como yo, tienen dificultades para agarrar el hábito del ejercicio de una manera así bien consistente, pues seguramente sabrán que eso tiene que ver con que en la adolescencia no teníamos ese hábito. Si tienen un paciente diabético al que le cuesta mucho trabajo dejar la Coca-Cola o dejar de consumir líquidos dulces, seguramente sabrán que es porque en su adolescencia no pudo construir hábitos de beber agua natural sin mayor problema. Esto es súper importante porque en los modelos de crianza actuales, en donde la crianza respetuosa eh, es la regla y está mal entendida y los papás están teniendo miedo de traumar a sus hijos y cada vez son menos guías, les cuesta más trabajo ponerles límites a las criaturas, pues entonces lo que pasa en la adolescencia es que la creación de hábitos es algo que está costando trabajo instituir entre los jóvenes y que va a traer problemas del desarrollo más adelante, porque finalmente, si no logramos constituir estos hábitos sanos para el cuidado de la vida a estas edades, pues por supuesto que en el futuro va a haber complicaciones. El segundo proceso que ustedes ya conocen también que pasa, pues es la mielinización prefrontal. Seguramente han visto 1000 veces esta eh, diapositiva o esta imagen de un mapeo dinámico del desarrollo de la corteza del ser humano. Y bueno, pues lo que vemos es que por ahí de los 20, y ahora hay evidencia de que hasta los 25 años la corteza prefrontal no ha acabado de formarse. Y si recordamos un poquito las partes del cerebro, sabemos que está esta teoría del cerebro triuno, en donde está
el cerebro reptiliano en la parte más basal, que es el que coordina esta parte de reacción automática de fight or flight. Luego está el cerebro límbico, que tiene más que ver con el desarrollo de los mamíferos, ¿no? Ya hay emociones, memorias, hábitos, y luego está la parte de la formación de la neocorteza, que es la parte que es más intrínsecamente humana, en donde hay lenguaje, abstracción, imaginación y razonamiento. Y bueno, pues la parte prefrontal es justamente esta, ¿no? Que es la que se va a mielinizar en la adolescencia. Y bueno, entre las funciones de la corteza prefrontal tenemos estas 10 que serían como los hitos de lo que esperaríamos que se desarrolle en el cerebro del adolescente, y yo les voy a empezar a hacer a ustedes preguntas y a ver si no toco por ahí alguna fibra. Pero, ¿cuántos de nosotros logramos la modulación de emociones intensas? ¿Cuántos de ustedes nunca pierden el control y se mantienen ecuánimes en su emoción? ¿Cuántos de nosotros ajustamos el comportamiento cuando la situación cambia y tenemos comportamientos diferentes según en dónde nos encontramos? ¿O cuántos de nosotros tenemos problemas para organizar nuestros pensamientos para resolver alguna situación en particular y sentimos sumamente ansiosos porque no sabemos cómo resolverlo? ¿Les ha pasado que tienen quizá alguna dificultad para diseñar estrategias o para planear? ¿Conocen algún chavorruco que tiene dificultades en el control de impulsos y demora de la gratificación? ¿O a algún adulto que tiene dificultades para inhibir comportamientos inapropiados? ¿O estas personas que dicen, no, la cosa es así, como yo digo, y tiene dificultades para considerar múltiples fuentes de información? Quizá alguien a quien le cuesta trabajo equilibrar la recompensa de corto plazo con los objetivos de largo plazo, considera el futuro y hacer predicciones, enfocar la atención. Bueno, pues todas estas funciones son funciones de la corteza prefrontal y se van a desarrollar en el individuo en la medida en que en el entorno haya situaciones que le permitan este desarrollo. Si no existen entornos que promuevan este desarrollo, sencillamente no las van a desarrollar. Y entonces, bueno, vamos a pasar a la parte de las tareas pendientes. ¿Cómo vamos a ayudar a nuestros chavos a desarrollar estas funciones de la corteza prefrontal? Pues en este artículo de neurotoxicología y teratología se explica muy bien cómo la experiencia durante la adolescencia da forma al desarrollo del cerebro. Si ya tuvieron la oportunidad de ver esta película tristísima de Beautiful Boy, sabrán de lo que estoy hablando, pero si no es así, espero que la vean y que puedan comprender un poco más cómo la experiencia durante la adolescencia va impactando en el neurodesarrollo de nuestros jóvenes, y de ahí que como adultos nos hagamos responsables de estos entornos en los que están los muchachos. Ha habido un montón de polémica ahora con esta serie de Netflix de adolescencia, y hay quien opina A, B, C o D. Y yo lo único que les puedo decir es que cuando yo vi la serie me quedé verdaderamente impactada porque me pareció terriblemente violenta. Todas las interacciones en la escuela eran violentas para los adolescentes, la manera en cómo se hablaban entre ellos con los profesores. Pareciera como que los adultos no hemos hecho caso de hacernos cargo de generar ese entorno. Y como yo les decía respecto al bebé de 1 año que está caminando, pues los adultos somos los responsables de ponerle el entorno seguro, y a los 9 meses que va a empezar a gatear un bebé, yo todavía le digo a la mamá en el consultorio, te tienes que agachar a gatear en tu casa y encontrar los sitios de riesgo que puede haber para identificarlos y prevenir que haya lesiones. Pero parece que después de los 10, 12 años, como ya vemos que están creciendo los niños, pareciera que los adultos tienen prisa porque los adolescentes ya no den lata, y entonces dejamos de generar activamente estos entornos que ellos necesitan para su adecuado neurodesarrollo. Entonces, bueno, pues sabemos que conductualmente es un periodo en el que están buscando la novedad, ellos están buscando sensaciones y que seguramente se va a manifestar como conductas impulsivas, mayor toma de riesgos, emocionalidad exaltada y la mayor influencia de los pares. Y esto a los adultos nos resulta muy irritante. Y entonces, si como adultos estamos pensando que este muchacho es un
ente con pelos, que huele mal y que además hace ojos de huevo y azota puertas, y lo vemos con todas esas partes negativas, va a ser mucho más difícil que tengamos una correcta interacción con ellos. Entonces necesitamos entender que es normal, como con el bebé, que ya no se quiere estar acostado porque ya sabe sentarse y ya no quiere tener esa visión del mundo de acostado porque ahora está empezando a desarrollar la habilidad de ver el mundo sentado. Y ustedes no me dejarán mentir, pero una vez que un niño se puede parar y caminar, ya no se va a sentar. Nos la vivimos diciéndoles a los niños de los primeros años a ver a qué hora habla y a ver a qué horas empieza a caminar. Y una vez que ya caminan y ya hablan, nos la pasamos diciéndoles el resto de la vida, siéntate y cállate. Pues no, la verdad es que exactamente esto que pasa con los chiquitos también pasa con los adolescentes y es muy importante identificar que estas conductas impulsivas, la mayor toma de riesgo, la emocionalidad exaltada y la mayor influencia de pares son conductas esperadas y que más bien si no se presentan, eso nos habla de anormalidad, porque tienen que presentarte estas situaciones para que el adolescente quiera salir de casa. Si no van a tener hijos de 40 años todavía viviendo con sus papás y eso no sería lo más sano. ¿Qué es súper importante identificar? Bueno, pues el estilo de parentalidad que tienen los papás de nuestros pacientes y sobre eso nos va a tocar eh, asesorarlos. ¿Por qué? Pues porque sabemos que con esta matriz, les pido una disculpa, no encontré en español, pero bueno, básicamente habla del grado de demanda que tienen los papás de sus hijos. Hay baja demanda o alta demanda y el grado de respuesta o de responsabilidad que pedimos de ellos, ¿no? Si hay poca respuesta o si hay mucha respuesta. Está el papá permisivo que dice, haz lo que tú quieras, ya no me importa, no tengo, mis expectativas están bajas, no hay tantas reglas, es bastante indulgente, acepta, no busca la conformación, la confrontación cuando hay algún tema de límites. Y bueno, esto tiene ciertas consecuencias en los patrones de conducta de los adolescentes. Generalmente, pues hacen lo que quieren e incurren en un montón de riesgos innecesarios. Luego están los que son, que no están involucrados, ¿no? Estos ni tienen expectativas, tienen pocas reglas igualmente, pero están ausentes, son pasivos, son negligentes, parecen no interesados. Y pues ya mi hijo es grande, ya sabe usar el microondas y yo ya no me meto. En realidad no me importa. Estos son los que más daño le hacen a los adolescentes, porque verdaderamente los chicos empiezan a incurrir en conductas de riesgo eh, muy peligrosas porque no están siendo acompañados por sus padres. Luego están los autoritarios, que son el clásico porque lo digo yo, que son los papás que tuvimos nosotros y que ustedes saben que ese modelo de crianza el día de hoy no es el mejor ni el que mejores resultados da, porque además los chicos viven en un entorno diferente en el que saben que tienen derechos, que tienen diferentes formas de interacción ahora, hay algunas instituciones a las que ellas pueden recurrir, entonces el autoritario que tiene altas expectativas y reglas muy claras, pero que es autocrático y rígido y que castiga, pues es un papá que también genera mucho daño afectivo en los adolescentes y más bien lo que buscaríamos sería un papá que sea atento y que tenga demandas claras del desempeño de los adolescentes. Tiene expectativas altas, los estándares de comportamiento están clarísimos, las reglas en casa están claras, es asertivo, es democrático, es flexible, responde a las necesidades del adolescente y es cálido en su trato. Y ese tipo de parentalidad es justamente la que deberíamos de promover entre nuestros pacientes. Bueno, pues no podemos convertirnos en lo que queremos si seguimos siendo lo que somos. Y entonces tenemos que empezar a cambiar la manera en cómo tratamos a nuestros jóvenes. Porque ¿qué pasa hoy? Pues que los chicos tienen un montón de emociones revueltas que no saben cómo manejar y lo que nosotros tenemos que hacer para fomentar su desarrollo sería empezar a implementar estrategias como esta de metodología de Ruler, en donde les ayudamos a alfabetizarse emocionalmente para que empiecen a identificar las emociones desagradables de las agradables y que puedan entender que ni las agradables ni las desagradables tienen que inhibirse, sino que deben de interpretarse y que una vez que podemos interpretar una emoción desagradable, podemos entender qué es lo que está demandando de nuestro comportamiento en el entorno y así respondemos de manera diferente al enojo, que a la frustración, que a la tristeza, que a la culpa o a la vergüenza. Para
tenemos que mostrarles que hay que ajustar el comportamiento cuando la situación cambia. ¿Qué pasa hoy? Pues que los chicos están todo el tiempo con el celular, sea de día, sea de noche, ¿verdad? Para fomentar su desarrollo tendríamos que explicarles que hay tiempos y lugares específicos para cierto tipo de convivencia social y con los amigos. A mí me parece intrusivo el hecho de que los chavos estén con el celular prendido desde las 6 de la mañana, mandándose fotitos de los pies y de las puertas de los baños en el grupo de la escuela. Eh, Se tardan un montón para salir, gritos y sombrerazos, ¿verdad? En casa para que salgan a tiempo y no lleguen tarde a la escuela. Y resulta ser que los chavos están perdiendo el tiempo tomando fotos e interactuando socialmente con los amigos, porque pues los amigos están en el celular desde las 6 de la mañana y hasta altísimas horas de la noche. ¿Qué más? Hay que ayudarles a organizar sus pensamientos y a resolver problemas. ¿Qué pasa hoy? Pues los chicos hoy tienen un montón de dificultades para manejar el drama, los chismes y los problemas que hay en las escuelas. Y algo que pasa es que como no tienen una correcta comunicación con adultos que sean significativos en sus vidas, entonces entre ellos se empiezan a dar consejitos. Y ahí les cuento cómo les va cuando un adolescente de 13 años comenta su caso con un adolescente de 12 o de 14 años, ¿verdad? Porque ¿qué le puede explicar un chico de un que es par respecto a lo que están viviendo? Bueno, pues pueden ser muy buen intencionados y a lo mejor son buenos amigos, pero la realidad es que no tienen una comprensión clara de la situación. Entonces, algo que tendríamos que hacer como adultos, pues es generar ese entorno seguro en el que hay comunicación y entonces podemos sistematizar la manera de organizar los pensamientos para resolver un problema, identificar el problema, analizarlo, generar soluciones potenciales, probar esas diferentes soluciones potenciales, tomar una decisión, implementarlo, evaluarlo y acostumbrarlos como a manejar este ciclo de, de conducta para resolver los problemas que se les vayan presentando en la vida. 4, diseñar estrategias y planear, pues, ¿qué pasa hoy? Que los chavos viven, corre y corre y corre y corre, y para fomentar su desarrollo, pues algo que tendríamos que hacer es ayudarles a aprender a gestionar su tiempo. Y esto quiere decir, desde que mamá ya no los tiene que despertar en la mañana, ellos tienen su despertador y pueden perfectamente bien levantarse, decidir que es importante, que es urgente, empezar a programar lo que tienen que planificar, lo que tienen que delegar, lo que tienen que hacer de manera inmediata, que puedan priorizar. En las secundarias les dan agendas a los chicos, pero no los enseñan a usarlas. O sea, es como si, pues como ya tienes la agenda, ya sabes lo que tienes que hacer con ella. Y ustedes no me dejarán mentir que hay agendas que sirven para diferentes cosas. Cuando en una agenda cada página es un día, funciona de manera diferente que cuando es una agenda de estas que cuando abres así te presentan toda la semana. Entonces, diferentes agendas para diferentes objetivos de gestión del tiempo. Es súper importante que los chicos aprendan que el tiempo es su recurso más valioso y qué van a hacer con su tiempo es algo primordial que tienen que aprender en la adolescencia. Para el control de impulsos y la demora de la gratificación, bueno, pues ¿qué pasa hoy? Que los chicos están conectados todo el tiempo y seguramente conocen a alguien que se metió ya en un problema porque de manera impulsiva contestó a una situación o que lo estaban molestando en el chat grupal o que empezó a discutir con la novia o con el novio y entonces empezaron a decirse de cosas y luego ya se están como que arrepintiendo de qué fue lo que pasó. Pues ahí lo que tenemos que hacer con ellos es ayudarlos a pausa. Cuando te estás subiendo de nivel en el enojo, tienes que decir pausa, yo no puedo seguir esta conversación, voy a pensar, voy a ordenar mi mente y después voy a actuar. Y de esta manera ellos van a empezar a controlar sus impulsos. Necesitamos ayudarlos a inhibir comportamientos inapropiados para iniciar comportamientos apropiados. ¿Qué pasa hoy? La ansiedad es un problema de salud gravísimo entre los adolescentes. De verdad, los números están rampantes y lo que tenemos que hacer es ayudarle a los chicos a que en lugar de que se enganchen en un pensamiento que se vuelve un bucle generador de ansiedad, tienen que empezar a identificar lo que son las estrategias de afrontamiento del estrés de manera positiva. Déjenme, les hago más grande esta imagen porque me parece que es bien relevante. Eh, Hay estrategias de afrontamiento del estrés que son negativas, como la evitación, las conductas autolesivas, la negación, el consumo de sustancias o tolerar ciertas situaciones. Más bien tendríamos que fomentar entre nuestros adolescentes
El tema del autocontrol, meditando, relajándonos, pudiendo detener los pensamientos, hablar con alguien, desahogarse, expresar lo que les está pasando, tener un diario si es necesario. En terapia se puede hacer la reinterpretación, distraerse con cosas que les gustan hacer un ratito, el desarrollo de una vida espiritual o tomar un pequeño distanciamiento, hacer una pausa para calmarse y entonces poder manejar las emociones intensas. Pero nos toca a nosotros educarlos en esta situación para adquirir estrategias de afrontamiento del estrés. Bueno, pues cuando los chavos consideran fuentes de información al enfrentarse a una situación compleja, pues sabemos que nuestros chicos hoy piensan que Instagram y TikTok y estas redes sociales pues son como la verdad absoluta, ¿no? Si lo vieron ahí, pues eso ha de ser cierto. Y pues necesitamos ayudarles a considerar las fuentes de información que consultan y que puedan identificar cuáles son las que son confiables casi siempre, cuáles pueden no ser confiables y cuáles definitivamente no van a ser confiables. ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque según de dónde tomas la información, te vas formando un criterio del mundo en el que vives y entonces nuestros chicos que están todo el tiempo conectados a la red y que utilizan las redes sociales como su principal fuente de información, pues necesitan saber qué páginas están consultando. Y no quiero satanizar a las redes sociales, en realidad hay cosas maravillosas en la red. Sencillamente lo que digo es que no es lo mismo que haya una fuente de una organización internacional, académica, que tiene un respaldo muy grande, a un influencer que de pronto, porque es muy famoso, carismático y hace cosas divertidas, pues parece ser que es quien tiene la verdad absoluta. Bueno, la capacidad de equilibrar las recompensas a corto plazo con los objetivos de largo plazo, pues lo que pasa hoy es que los chavos pueden tener, cualquier adolescente puede tener su habitación así, de desordenada, ¿verdad? ¿Y cómo podemos fomentar su desarrollo? Pues tenemos que ayudarlos a que vayan tomando responsabilidad y hábito y que entiendan que el éxito no es nada más así como algo que se ve por ahí arriba, ¿no? Hay un montón de trabajo detrás que se logra que se tiene que trabajar para lograr el éxito. Yo recomiendo muchísimo la lectura del libro de Tiende tu cama, porque es un libro para adolescentes maravilloso que explica por qué empezar el día con la disciplina de tender tu cama te empodera en voluntad y te hace dueño de tu voluntad y entonces eso genera una autoestima mucho más sólida que les permite a los adolescentes saber que ellos pueden decidir qué van a hacer un plan, comprometerse y trabajar por ese plan para cumplir sus sueños. Bueno, considerar el futuro y hacer predicciones, pues qué es lo que pasa, los jóvenes tienen una visión de súper corto plazo, ¿no? Entonces ellos recién pueden ver la siguiente semana, no están viendo ni siquiera los exámenes trimestrales, ni los parciales siguientes, ni el fin de año, pero los podemos ayudar eh, preguntándoles, bueno, ¿tú cómo te ves, no? ¿Cómo te ves a final de año? ¿Cómo te ves terminando tu prepa? Si estás en la secundaria, ¿cómo te ves en qué preparatoria? ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué te gustaría hacer en la vida? Porque cuando los ayudamos a proyectar o a ver qué es eso que ellos quisieran ser, yo les digo en el consultorio que yo soy cumplidora de sueños, me gusta construir sueños con ellos, ¿no? Entonces les digo, ¿cuál es tu sueño? Yo te voy a ayudar a cumplirlo, pero necesito que tú proyectes en dónde te quieres ver, cuáles son las cosas que te interesan en el futuro para entonces decirle, bueno, pues si tú quieres ser ingeniero mecánico de aviones, tienes que pasar mate en secundaria, porque si no terminas la secundaria no hay manera que hagas ingeniería, o sea, necesitas pasar la secundaria. Entonces, a ayudarlos a ver el futuro, plantarse una meta y entonces ya ayudarlos en medio a generarse objetivos de corto plazo, mediano plazo y largo plazo, pues eso les ayuda a ir desarrollando este tema de consideración del futuro y hacer predicciones. Finalmente, bueno, enfocar la atención. Ustedes saben que el spam de atención de todo mundo, incluso de nosotros, el día de hoy, se está cortando justo por los estímulos que tenemos con la tecnología, con los teléfonos. Entonces, algo que tenemos que sugerir y recomendar a los muchachos es no estar todo el tiempo en el teléfono y ofrecerles alternativas a estas actividades de teléfono, que pueden ser convivencia con la naturaleza, actividades del tipo del ajedrez, hay ejercicios de concentración, ejercicios de sopa de letras, crucigramas, este tipo de actividades que va a ayudar a que la atención se siga desarrollando como un músculo. Eh, Estas 10 aspectos de las funciones mentales superiores son las que nos tocaría ayudar a fomentar en nuestros adolescentes, generando entornos que las promuevan.
Bueno, quisiera compartir con ustedes esta cita que se me hace de lo más hermosa. Dice, estos años, y se refiere a la adolescencia, son la mejor década de la vida. Ninguna edad responde tan bien a los mejores y más sabios esfuerzos de los adultos. En ninguna tierra psíquica las semillas, tanto malas como buenas, alcanzan una raíz tan profunda, ni crecen de manera tan abundante o dan fruto tan rápido o seguro. De verdad que lo que hagamos con nuestros adolescentes es súper importante para la vida que van a tener como adultos. Así que ya nada más para cerrar, les voy a decir las recomendaciones de lo que tendríamos que hacer en nuestro nuevo rol de adultos para trabajar con adolescentes. Lo primero es que tenemos que renunciar a ser los principales tomadores de decisiones. Ya no podemos vivir en este adultocentrismo en donde pensamos que nosotros les vamos a enseñar a los jóvenes cómo vivir la vida, porque eso ya no funciona. Necesitamos influirlos de manera diferente y esto siempre buscando pues que sus errores les cuesten lo menos posible, que aprendan que incluso cuando se pierde, se gana y que cuando cometen un error, en el aprendizaje de ese error hay una ganancia que no deberíamos de despreciar jamás. Y bueno, pues vamos a tener que tener con ellos muchas conversaciones difíciles y para esas conversaciones difíciles nos va a tocar como adultos modelarles la autorregulación de nuestras emociones desagradables, porque es bien difícil que un adolescente aprenda a regular sus emociones cuando el adulto con el que convive es un adulto que está siempre furibundo, gritando, muy enojado o muy frustrado, muy enojado, muy triste. La adolescencia es esta etapa de transición que tiene el niño para convertirse en adulto y así ejercer su libertad para vivir del modo que él elija. Y nuestro trabajo como profesionales de la salud será acompañarlos, esperando que crezcan como personas que están determinadas al bien. Muchísimas gracias. Ejercitemos esos cerebros de nuestros adolescentes. Les dejo los datos de contacto y algunos QRs de las redes sociales en donde pudieran comunicarse conmigo en caso de ser necesario. Muchas gracias. Excelente conferencia. Víctor, adelante. Sí, doctor, tenemos dos manos levantadas. Le voy a dar primero la palabra al doctor Ballesteros, que levantó primero la mano. Adelante, doctor Ballesteros. Muchas gracias. Una felicitación a la doctora, excelente ponencia. Y creo que vivimos una época muy difícil en la que los medios electrónicos educan a nuestros niños, a nuestros adolescentes y dominan las actividades de los adultos. Es muy difícil pedirle a los adolescentes todo lo que se menciona en la charla cuando el estrés nos domina a todos en cualquier etapa de la vida, condicionado ese estrés por todas las agravantes que surgen en la sociedad durante el crecimiento y desarrollo de las personas. La violencia en cualquiera de sus manifestaciones, la pobreza, la carencia, las adicciones, la desinformación de los medios, las malas noticias, eh, todo influye para que el ser humano en cualquiera de las edades se torne en un ser estresado y por lo tanto un ser que inhibe las reacciones adecuadas de la corteza prefrontal y entonces lo dominen los impulsos. Y los impulsos generalmente son impulsos negativos, violentos. Vemos pleitos en la calle, vemos pleitos en las escuelas, vemos intentos de suicidio, intentos de asesinatos, y es algo que tenemos que aprender a cultivar en nuestros pequeños. Nosotros debemos ser la muestra de la no violencia, de la no agresión, de la buena educación, de la buena comunicación, porque cuando hay comunicación es mala o no la hay. Entonces debemos nosotros tener mucho cuidado en todo eso
para que nuestros adolescentes puedan crecer y desarrollarse adecuadamente para ser productivos en la sociedad. Y creo que pláticas como esta deben ser difundidas en todos lados, en las escuelas, en todos los eventos pediátricos, en todos los eventos médicos, porque no nada más los pediatras tenemos derecho a esta información y capacidad de educar a los niños. Todos los papás educan niños y es muy triste ver que en las escuelas se delega la educación que debe darse en la casa a las mismas escuelas y en la familia se delega esa función primordial a las escuelas, a los maestros, y esto no debe suceder. Felicidades, doctora. Gracias, doctor Ballesteros. A mí me gustaría hacer un par de comentarios y el primero tiene que ver con que los seres humanos somos libres y somos libres de elegir la manera en la que queremos vivir. Y usted dijo muchas cosas feas que están pasando en este mundo y me hizo sentir feo de pensar en ese mundo así. Yo sigo eligiendo ver el sol todos los días. Sigo eligiendo ver lo verde de un jardín y buscar si hay un pajarito por ahí. Sigo buscando ver la sonrisa de un niño. Sigo eligiendo ver en los adolescentes el potencial que tienen, la risa, la creatividad, eh, lo chistoso, lo divertido que decía el doctor Ben Sahar respecto a la felicidad y lo divertido. ¿Y sabe por qué elijo eso? Porque pienso que el mundo visto desde el otro lado no nos conviene a nadie. No nos conviene a nadie y creo que como médicos y como psicólogos tenemos la responsabilidad de transmitir ese mensaje de esperanza a los papás y de recordarles que ser papá es un privilegio y el privilegio que tienen es el de conocer a esa persona con la que viven, a la que le dieron la vida, convivir con ellos y nutrirse en amor mutuo. Y que el amor mutuo es algo que se tiene que cultivar y se tiene que cultivar en un espacio sin celulares, con risa, con una pelota, al sentarse a la mesa a comer. Es necesario desarrollar estas habilidades para el buen vivir, que parece que, como bien dice, en el estrés en el que vivimos hoy en día se están olvidando. Tenemos, Tiene toda la razón. Es fundamental por eso que estas charlas se difundan para es muy difícil tratar de tapar el sol con un dedo, si bien queremos disfrutar todo lo que nos rodea, no podemos tapar la realidad y debemos también tratar nosotros mismos de transformarla. Es nuestra misión de vida transformar a nuestros pequeños y charlas como esta son un escalón para hacerlo. muchas gracias, doctor Ballesteros. También está levantado la mano el doctor Enrique Mendoza López. Adelante, Henry. Buenas noches, gracias, extraordinario conferencia, gracias al comité organizador y tengo tres comentarios. El primero, que hay una doctora que se apellida Skoberg, es de Suiza, y un artículo publicado hace algunos años por ella describe 4 tipos de chicos. El chico que es soportado por sus padres, que ve sus medios electrónicos y lo ayuda a dirigir el buen uso de los medios electrónicos. El segundo grupo es el tipo de chicos que son semisoportados, o sea, los hijos no son evaluados constantemente por los padres, sino cuando el papá tiene tiempo o la habilidad para poder revisar sus medios electrónicos, son niños de riesgo, ¿sí? El que sigue son los niños que tienen candados, y tienen candados en los medios electrónicos, los niños los rompen, eso dice el autor, y ya me ha tocado ver niños que rompen candados. Y el último grupo es el chico, como ya lo comentó y lo menciona en la película, la serie de adolescentes, no son vigilados por sus padres, son chicos que se meten se introducen en los medios electrónicos en lugares más inapropiados, inclusive hasta la red profunda, la deep web, entonces son de mucho riesgo. El segundo punto que quiero comentar es que para educar niños sobre el uso de medios electrónicos hay algo que se llama alfabetización digital, que significa enseñar a los chicos a usar medios electrónicos. Pero si yo veo papás que entran al consultorio con el teléfono en la mano, le estoy hablando y no me están poniendo atención, digo, pues el papá, ¿cómo va a educar el papá al hijo?
se sientan a comer en un restaurante y todos, cada quien con sus medios electrónicos. ¿Cuál comunicación? Entonces, el papá tiene que conocer el uso de medios electrónicos para educar a su hijo. Y el último comentario es que la doctora Tamara, excelente comentario, me pareció un punto muy importante a cerrar, que dice, necesitamos comunicarnos con nuestros hijos. Hay un libro que en español se llama De vuelta al vínculo familiar, en inglés se llama Hold On to Your Kids, se llama Gordon Newfield, el autor, dice, agarremos a nuestros hijos, los hemos olvidado, no platicamos con ellos, no están cerca de nosotros, entonces no hay forma de poder compartir, educar, vigilar, y más que nada es una época muy importante de neurodesarrollo. Excelente conferencia, doctora, te felicito. Muchas gracias, doctor Henry. Yo creo que es momento de que las organizaciones médicas empiecen a hacer presión social ante las organizaciones de jurisprudencia de nuestro país. Afortunadamente en Querétaro recientemente se autorizó la ley Curia, en donde los chicos menores de 14 años tienen prohibido llevar el celular a la escuela. Necesitamos que haya legislación al respecto, y así como quitaron la sal de las mesas en los restaurantes, pues así va a haber que regular el número de dispositivos que haya, si es que los papás no pueden tener la conciencia de guardar el teléfono para poder interactuar con sus hijos. El asunto es que esto tiene que escalar de nivel porque nos está comiendo como sociedad, y necesitamos el ayudo, yo creo, de los gobiernos para regular este tipo de cosas. Muchas gracias. También levantó la mano Mónica, dice iPhone de Mónica. Ay, gracias, no podía reactivar el audio. Bueno, yo soy Mónica, soy la maestra Moni de Doctor Lector. La verdad, desde que vi que el doctor Juan publicó la conferencia, yo trabajo con adolescentes, soy maestra de español en una secundaria aquí en Oaxaca. Y pues me llené de interés y también la compartí con los papás de mis alumnos, ¿no? Del grupo de que soy tutora. La labor de acompañar del adulto debe ser fundamental, pero también el adulto debe hacerse acompañar, porque a veces nos dejamos llevar también por nuestros propios, pues ese adultocentrismo que comentaba doctora, y también porque no somos sanos mentalmente. O sea, honestamente, los adultos tenemos demasiadas cosas y resolvemos muy poco, ¿no? Y estamos también inmersos en esta cuestión de la tecnología. La mayor parte de los adultos que yo conozco, incluyendo los médicos, todos los profesionales de la salud también, maestros, demás, también estamos metidos en el celular, en las redes sociales, o sea, somos el ejemplo a seguir, ¿no? Y entonces, los alumnos sí requieren una guía, sí requieren un acompañamiento sano, pero también los adultos necesitamos hacernos acompañar, porque no estamos del todo bien, ni somos el mejor ejemplo, y a veces los actos son los que hablan por sí mismos. Ellos ven y están ávidos, porque, están ávidos de ser escuchados. En mi hacer cotidiano, yo lo que he visto es que gana más a veces uno, aunque no tenga todas las herramientas como, por ejemplo, un psicólogo, un médico, pero si eres un maestro con disposición a escuchar, sí se ayuda mucho. Sí se ayuda mucho. Em, los adolescentes lo agradecen, ese pequeño momento en el que son escuchados, y es todo lo que piden: atención, tiempo y, sobre todo, adultos que no estén juzgando también. O sea, porque también a veces no los dejamos hablar, no terminan y ya les ponemos como esa etiqueta, ¿no? De lo que tienen. O el prejuicio, eso hace mucho daño también. Estas generaciones son muy diferentes. Aunque digan si la adolescencia es la misma, las generaciones de ahorita de verdad no son iguales a como nosotros vivimos la adolescencia.
No podemos nosotros, claro, teníamos otras cuestiones que también nos distraían, que también nos abrumaban, pero yo sí he visto y me llama mucho la atención y trato de como de ver a mi adolescencia, estas cuestiones de la ansiedad me llaman mucho la atención. Cómo un adolescente cae en crisis muy rápido, cómo llega a frustrarse de manera impresionante, a grado, o sea, se siente como si estuvieran en un callejón sin salida. Y eso a mí, la verdad, sí me llama mucho la atención, porque generalmente en este trabajo que yo tengo, que me gusta mucho, ese es como ¿qué estamos haciendo como sociedad, no? Y yo, como usted bien dice, me voy más por el lado esperanzador, como el lado de decir, porque yo veo un potencial en estos chicos. O sea, yo los veo con muchísimas habilidades y los veo con mucho potencial. Y digo, no todos van a ser matemáticos, por favor, no todos van a ser arquitectos, no todos van a ser ingenieros, no todos van a ser doctores. O sea, tengo alumnos que quieren ser doctores porque ven que sus papás les han inculcado eso. O sea, y no, y ahí como que están, ¿no? O hay otros que dicen, es que yo quiero ser pediatra, así una niña, ¿no? Quiero ser pediatra, porque los pediatras ganan mucho dinero, dice. Y pues digo, no le digo nada, yo creo que cada quien va tomando sus tiempos y viendo finalmente qué es lo que quiere ser, pero me resulta como, me llama la atención que ese sea su parámetro. En fin, sí, creo que tenemos mucho trabajo por hacer como sociedad, sobre todo los adultos, los pediatras, los maestros. Ojalá pudiéramos seguir haciendo este tipo de interacciones. La verdad, me agradó muchísimo su práctica, doctora. La voy a compartir esta plática con todos los papás para que vean y también entiendan que no todo es exigencia, ni pedir calificaciones perfectas, ni que tengan sus expectativas de adultos cumplidos en sus hijos. Tienen que vivir la vida con todas sus maravillas y compartir tiempo, ¿no? Bueno, muchas gracias, muy amables. Gracias, doctor, por compartir esta invitación, doctor Juan. Muchas gracias, maestra Mónica. El doctor Eugenio Arellano Flores dice que si podría dar recomendaciones en embarazo a adolescentes en nuestra sociedad ante los problemas de niños teniendo niños. Si hablamos de embarazo adolescente, sabemos que el problema es que tenemos ahora dos pacientes pediátricos. Tenemos a la mamá adolescente y al bebé adolescente. Eh, las campañas de prevención del embarazo adolescente han fallado terriblemente en América Latina porque se les dice a los adolescentes que el sexo es malo, que el sexo es feo, que las enfermedades de transmisión sexual y el embarazo es algo que puede pasar, pero lo ven como algo muy intangible. Y pues los chicos empiezan a experimentar en su sexualidad y sienten bien, esa es la realidad. Lo que no les decimos es que si empiezan a tener vida sexual activa y tienen un embarazo no deseado, lo que viene adelante a lo mejor es un aborto o una muerte materna por un aborto eh, eh, a escondidas, o el que tenga que salirse de la escuela y que la rueda de pobreza se va incrementando conforme va habiendo más chicas adolescentes. Los países que han logrado reducir sus tasas de embarazo adolescente han tenido iniciativas mucho más abiertas al educar a sus jóvenes. Está súper demostrado que no porque les empieces a dar clases de educación sexual en quinto y sexto de primaria los vas a incitar a que tengan una vida sexual activa más pronto, sino que les vas a dar mejores herramientas para la toma de decisiones. Y algo súper importante es que cuando hablamos de sexualidad, no solamente tenemos que hablar del acto sexual y de los anticonceptivos, tenemos que hablar de autorregulación, tenemos que hablar del bien mayor y el bien menor, tenemos que hablar de la voluntad y de cómo yo decido cómo quiero vivir y tomo la decisión de si quiero tener sexo desprotegido o no. Tenemos que hablar de empoderar a nuestras chicas y chicos a poner el límite cuando el contacto sexual está excediendo lo que ellos están dispuestos a tener. Tenemos que enseñar a las mujeres a pedirle al hombre que utilice un preservativo. Hay un montón de habilidades que no estamos haciendo en nuestras capacitaciones para prevenir el embarazo adolescente. Entonces, ojalá nuestras autoridades tengan una asesoría más
profesional para saber cuáles son los contenidos que se tienen que difundir en estos aspectos para que el mensaje verdaderamente llegue a nuestros jóvenes y podamos verdaderamente reducir las tasas de embarazo adolescente en nuestro país. Muchas gracias, doctora. Berta Anaya dice, ¿cómo regresar a un adulto que continúa teniendo comportamientos como adolescente y el padre de un padre infantil? Yo podría decirles que como experiencia personal, en mi entrenamiento en Canadá, aprendí mucho de la regulación de emociones. O sea, yo creo que el ser humano sigue aprendiendo, que si bien la adolescencia es un periodo crítico en donde está todo esto de la poda neuronal y se puede aprender mucho, muy rápido, el resto de la vida también podemos aprender, pero algo que tenemos que considerar fundamental para el aprendizaje es la necesidad. Mientras yo no tenga la necesidad de aprender, no lo voy a hacer. Entonces, este adulto adolescente que no ha tenido la necesidad de madurar o de aprender sobre sus comportamientos, no lo va a hacer hasta que no tenga un entorno que se lo promueva. Entonces, parece mentira, pero tiene que tocar fondo. Y cuando toque fondo y se le ponga un límite, pues quizá tendrá que empezar a desarrollar habilidades que le permitan adaptarse a un nuevo environment, a un nuevo ambiente. Muchas gracias. Noemí González también levantó la mano, le vamos a activar el micrófono. Gracias, buenas noches. Felicidades, doctora. Me encantó su frase de nutrirse en el amor mutuo. También es importante tomar en cuenta que no solo los padres son los responsables de la crianza de los hijos. Actualmente, por lo general, se deja delegada la función del cuidado a los cuidadores, la nana, la sirvienta, la abuela, la tía, etcétera. Pero va algo importante, que yo soy psicóloga clínica, que yo le decía a los adolescentes con los cuales tenía, ¿por qué debemos alejarnos de las malas compañías, tanto presenciales como virtuales? Y ahí entraba el dilema, que no entendían a veces su nivel de comprensión de qué es malo y qué es bueno. Porque ellos decían, pero si todo el mundo lo hace es porque es bueno. Ahí es la labor de nosotros, adultos, formadores y cuidadores, de mostrarles esa parte de lo que podría ser el bien y el mal, con las consecuencias de tener personas que nos influyen de una manera positiva o de una manera negativa. Es lo que quisiera aportar y agradezco mucho esa frase hermosa de nutrirse en el amor mutuo. Gracias. Muchas gracias, Noemí. Acabo de publicar hace poquitito que estoy leyendo por cuarta vez el libro de Ética para Amador. Es un libro de Fernando Savater precioso que habla de por qué lo bueno es bueno y por qué lo malo es malo y educa a los adolescentes o les da una perspectiva de por qué es importante postergar esta gratificación para poder esperar el bien superior y cómo vale la pena, el ejemplo que él pone es cómo vale la pena, es un ejemplo de la Biblia, no comerme las lentejas de mi hermano a cambio de la primogenitura, ¿no? O sea, cómo saber contener esa gana de hacer cosas y dejar de hacer lo que se me da la gana porque puedo pausar en mi emoción y pensar claramente en el futuro, qué es lo que más me conviene. Hoy en el consultorio justamente hice un ejercicio con un adolescente respecto a por qué las malas compañías no. Y entonces le hice un diagrama en donde le expliqué cómo el individuo como ser social, lo que les expliqué hace ratito, el bebé tiene a su mamá. ¿Y tiene a su mamá para qué? Pues para que le dé leche y amor, ok. Y una buena mamá da leche y amor, sí, ok. Y luego un niñito más grande tiene a la mamá y al papá y a las abuelas. Bueno, ¿y qué hacen el papá y las abuelas? Pues le enseñan a caminar y le enseñan a jugar. Ok, y luego entra a la primaria. ¿Y a quién tiene? A sus maestros. ¿Y el maestro qué le enseña? Pues a leer y escribir y a sumar. Ok, ¿y el buen maestro qué le enseña? Pues a leer, a sumar y escribir. Muy bien, y siguen creciendo. Y luego tiene a los amigos. Y entonces los amigos, ¿qué le enseñan? ¿Le enseñan cosas malas o le enseñan cosas buenas? El amigo te debe de enseñar cosas buenas. Y luego viene la pareja. ¿Y la pareja para qué tienes un novio? Ah, bueno, pues para practicar la vida de pareja y para observar cómo se relaciona el otro y prepararme para construir una familia.
A los chavos les tenemos que explicar eso. ¿Para qué tienes novio? No tienes novio nomás para salir y para agarrarte a besos. No, no. Tienes novio para practicar lo que significa ser pareja. Y eso hay que explicárselos a los muchachos y entonces les podemos decir por qué no pueden tener novios a los 12 años, porque todavía no saben ser amigos. Primero tienes que saber ser amigo, comunicarte correctamente, resolver un conflicto, evitar los chismes, ser auténtico y transparente, honesto. Y ya que seas eso, ahora sí métete al siguiente nivel, que es otro nivel de dificultad. Doctora, ¿podría decir el nombre del libro que sugiere? Por supuesto que sí. Se llama Ética para Amador, se los apunto en el chat si quieren. Ética para Amador de Fernando Sabater. Muchas Gracias. gracias. Luisa Álvarez pregunta, ¿cómo orientar a los padres cuando el adolescente no le importa nada de su entorno y viven metidos en sus celulares? Yo no conozco a ningún adolescente al que no le importe nada. Todos los adolescentes tienen intereses y para eso utilizamos el abordaje de positivismo en el adolescente. La estrategia se llama Shades, si la buscan en internet. Shades, es así como está escrito en el chat. Te enfocas en lo positivo. Si ves que trae una playera del América, pues le empiezas a hablar del América y por ahí jalas hilo. Si lo ves que le gusta Taylor Swift, pues Taylor Swift. Y si se ve que le gustan los corridos tumbados, pues tienes que leer un poquito, saber un poquito de corridos tumbados para tener un punto de encuentro con el adolescente y por ahí empezar a tirar en qué es bueno, qué le gusta a los amigos. Es una dinámica de interacción con el paciente muy diferente. Cuando utilizan mucho tiempo el celular, que es la mayoría de las veces, yo lo que les digo a los chicos es que les hago más o menos un recuento de qué hacen a lo largo del día. Y entonces, bueno, ¿y cuando usas el celular? Pues, ¿cuántas horas? No, yo creo que como 2. Sí, como 2. A ver, mira, revisen tu celular cuánto tiempo lo usas en promedio. Y las medias andan por ahí de 6, 7 y 9 horas al día, ¿eh? Entonces, hay evidencia científica que arriba de 2 horas al día en el celular incrementan las tasas de ansiedad y de depresión. La irritabilidad es un factor súper importante. Y luego les digo, le va a quitar el celular y volteo a ver al adolescente y le digo, ¿y a que sentiste una subidota y bajadota de emociones horrible? Solo de escuchar lo que dije, sí. Okay. Eso quiere decir que estás adicto. Y si te pones violento cuando tus papás te van a retirar el celular, quiere decir que estás como un alcohólico al que le dicen que ya no vas a tomar más alcohol. Y entonces no podemos retirar el celular de una manera abrupta porque los adolescentes hacen abstinencia y en esa abstinencia su impulsividad incrementa y el riesgo de autolesión es mucho más alto. Entonces lo que hacemos es un plan de desintoxicación de celular y vamos reduciendo el uso del celular. La primera medida es, en la noche el celular duerme en el cuarto de tus papás y lo sigues teniendo durante el día. Y luego empiezas a reducir 1 hora y luego empiezas a reducir otra hora. Lo que les decimos a los papás siempre es, no solo se trata de quitarle el celular, se trata de darle alternativas. Que tenga la posibilidad de jugar con una pelota, de bañar a su perro, de hacer algún quehacer en la casa, de tomar una clase de arte, hacer algo más. Y entonces así los vamos empezando a desenganchar y una vez que están desenganchados del celular es mucho más fácil hablar con ellos porque lo irritables que están por el celular no permite que tengan un buen vínculo con los papás y es como hablar en tierra árida ahí porque en realidad no van a poderse poner de acuerdo. La otra es que los papás muchas veces están furiosos con sus adolescentes y entonces entran a la consulta y te echan una retahíla de todas las cosas malas que hacen y todas las etiquetas horribles que le pueden poner al chavo. Y uno piensa, híjole, si solo me ven feo y solo me ven lo malo y solo me ven lo horrible, ¿qué ganas tengo yo de interactuar con estas personas, aunque hayan sido quienes me dieron la vida? Entonces también tenemos que ayudar a nuestros adultos a tener esta visión positiva de los chavos y a ver qué sí hace bien y a empezar por ahí. Muchas gracias. También tiene levantada Mari Carmen Manuel. Había hecho una pregunta, pero le vamos a abrir el micrófono. Ay, sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Adelante. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí, adelante. Ok, perfecto. Buenas noches, doctora. La verdad es que muy buena la ponencia.
yo aquí algo que me estoy encontrando mucho, tengo un hijo adolescente y en su escuela, que normalmente la verdad es que es una muy buena escuela y con la comunidad de papás son personas como muy al pendiente de la educación de los niños, con muchos valores y todo. Ya no la escuchamos. ¿Te dejó de escuchar? Ella hacía una pregunta de que por qué los adolescentes se cortan. Los jóvenes se cortan porque padecen de dolor mental. Cuando tienen pensamientos reverberantes que son sumamente dolorosos, entonces necesitan distraer su atención de esos pensamientos y el dolor físico que les genera cortarse les distrae de los pensamientos. Entonces, una vez que les explicamos que eso es lo que pasa cuando se cortan, les podemos ofrecer alternativas de otras actividades que también pueden distraer su atención para que dejen de tener el dolor mental y entonces puedan distraerse en otras cosas. Yo les pongo cosas y ejercicios como que empiecen del 999 menos 7, menos 7, menos 7, menos 7, menos 7. Cuando tienen que distraer su atención, hacer el cálculo matemático, entonces dejan de tener el pensamiento intrusivo y eso reduce la ansiedad. Entonces, a veces es apréndete una canción que te guste, a veces es ponte a pintar, a veces es haz unos ejercicios de respiración, ponte agua fría en la cara o en la nuca para tener una reacción vagal que reduzca tu tono eh, simpático y que puedas tener como un tono parasimpático que te ayude a estar más relajado y entonces puedan, estando en un modo de estrés, es muy difícil que el adolescente pueda controlar su mente porque está activado tu cerebro reptiliano. Entonces, necesitamos que reduzca el nivel de estrés o las sensaciones de emociones desagradables respirando y que una vez que baja la intensidad ya pueda empezar a modular esa emoción. Parte de la educación emocional que tenemos que hacer con los jóvenes, una parte es reconocer qué es lo que sienten y alfabetizarlos, que tengan un vocabulario amplio para decir cuáles son las emociones que sienten. Otra es el tema de la pausa, o sea, si tengo una emoción desagradable, intensa, tengo que pausar y luego hay estrategias para bajar la intensidad y siendo una desagradable, pero de baja intensidad, ya la puedo convertir en una emoción agradable. Pero pues todas estas herramientas son cosas que tenemos que ir trabajando con ellos para que puedan aprender a regularse.